Continuación vamos a hablar sobre los temas de laboratorio de máquinas 2, que es cómo arrancar un motor de corriente continua, cómo se regula su velocidad y la inversión de giro. El estudiante que va a exponer esto es Jonathan Alfredo Vázquez Cedeño. A continuación vamos a hablar de lo que es cómo arrancar un motor de corriente continua. Tenemos que tomar en cuenta precauciones para no ocasionar un cortocircuito. En se debe colocar un interruptor, el cual nos va a ayudar al arranque de la máquina y accionar el interruptor que aparece, donde aparece una tensión que viene desde la fuente. Vamos a hablar sobre lo que es el arranque de un motor de corriente continua en topología Shunt. Podemos, en este motor conectado a una topología Shunt o paralelo, que en la parte positiva de la alimentación existirá un switch que dará el accionar al encender el motor. El motor se puede motorizar cuando el voltaje de la máquina sea inferior al de la fuente y no necesariamente el motor debe estar en reposo. Solo basta que esté con una diferencia de potencia menor a la de la fuente. Además, para realizar la instalación de un motor se deben tener en cuenta los parámetros eléctricos de la placa característica de la máquina de corriente continua. Dentro de este motor Shunt es importante que la corriente de línea sea mayor que la corriente de armadura. En el motor Shunt se controla lo que es la corriente de armadura y campo. En cambio, en lo que es el motor serie, en estos motores se controla lo que es la tensión. Y en estos motores, la corriente de línea, la corriente de armadura y la corriente de circuito van a ser iguales. La fuente de la resistencia de este caso controla el voltaje para realizar el encendido. Entonces, mientras menor sea el valor óhmico de la resistencia variable, mayor voltaje existirá y la máquina estará más cerca de los valores nominales. Se debe además tener en cuenta que no se debe llevar rápidamente el cambio de valores máximos a mínimos de la resistencia, porque se destruiría el motor internamente. ¿Cómo regular la velocidad del motor? Cuando se arranca una máquina, su corriente tiende a ser entre 2 a 7 veces mayor que la corriente nominal, ya que la corriente que circula por la armadura tiene que ser capaz de romper la inercia para que la máquina funcione. Para poder arrancar la máquina, se debe poner una resistencia de arranque en serie con la armadura y en el instante de arranque tiene que estar a su valor máximo y se va disminuyendo hasta llegar a la velocidad nominal y tiende a ser cero. Para llegar a regular lo que es la velocidad del motor de corriente continua, pues es mediante el control del flujo de campo. Al disminuir el flujo, disminuye la corriente, porque es directamente proporcional. Se puede disminuir la corriente al disminuir la corriente de campo, aumenta la resistencia del campo y aumenta la velocidad. En la topología serie, al variar la velocidad de campo, se debe ubicar en paralelo una resistencia. Al disminuir la resistencia variable de campo, disminuye la corriente de campo, porque es directamente proporcional, y al disminuir la corriente, también se disminuye el flujo, y entonces la velocidad tiende a aumentar. Al aumentar la resistencia variable de campo, aumenta la corriente de campo, asimismo también el flujo, y disminuye la velocidad por el aumento de la resistencia. Tenemos lo que es la inversión de giro. En este caso, para alimentar, se alimenta con una generación en la armadura y el campo está en una resistencia variable. Al dar este encendido para hacer el cambio de giro, en la práctica, se debe modificar las dos líneas que vienen desde la alimentación. Y la alimentación se debe modificar, que va hasta la armadura. Y el conductor de este campo se debe poner en cruz. Aquí, en conclusión, en lo que es la inversión de giro, se invierte la armadura y se puede invertir la resistencia de campo.
y se mantiene la polaridad aquí en N. Gracias.